al grupo Renew, a la vicepresidenta del Europarlamento, Dicha Charanzova, al eurodiputado Jordi Cañas, por facilitar además este encuentro con los medios, a nuestros embajadores en Europa. Han tenido también una labor importante en representación precisamente de la dignidad del venezolano, de la representación de la lucha democrática en este momento en Venezuela. El pasado 6 vimos el desenlace de un proceso ilegítimo, vimos el desenlace de un proceso ilegal, convocado de manera irregular por una dictadura que no se preocupa por los derechos de los venezolanos, porque hoy 5.1 millones estén refugiados o 9.1 millones, un tercio de la población en inseguridad alimentaria. Hoy ha devenido en catástrofe humanitaria la situación en Venezuela, producto de el preferir un régimen aliarse con el terrorismo, con el narcotráfico, que sencillamente respetar las normas básicas, ya ni siquiera de la democracia, de lo que es la sociedad. Este respaldo que nos da hoy el Europarlamento, el grupo político, es central para aproximar una solución en Venezuela, para aproximar una solución a la crisis que atravesamos. Debo agradecer no solamente las resoluciones que ha emitido el Europarlamento en nombre de la democracia, de la libertad en Venezuela, pero el determinado compromiso de mujeres como Dita Charanzova, de hombres como Jordi Cañas, en el sentido de la determinación, de la claridad que han tenido con la crisis en Venezuela, de el entender cómo afrontar a una dictadura en pleno siglo XXI. Hoy en Venezuela nosotros enfrentamos a esa dictadura del siglo XXI con las herramientas del siglo XIX. No hay acceso a Internet, no hay acceso a servicios básicos. La disidencia no solamente es criminalizada, sino perseguida y asesinada. El reconocimiento a la interlocución legítima del país, al Parlamento Nacional, es la piedra angular de una solución, es la piedra angular de lograr una transición en Venezuela, haciendo uso de las herramientas como la ley McGuinty, recientemente aprobada en el Parlamento en Europa, y además como mecanismo de presión a estos regímenes. Las dictaduras deben entender que tienen responsabilidad, que no pueden violar flagrantemente derechos humanos, poner en tela de juicio la dignidad en este momento de los venezolanos y además poner en peligro al continente entero, al financiar terrorismo, al financiar o facilitar el narcotráfico en la región. Quiero que sepan que los venezolanos, el Parlamento Nacional, tienen muy claro ese rol en este momento en Venezuela, en defensa de la democracia, de la libertad, pero algo incluso más esencial aún, la dignidad del ser humano. No se puede relativizar en este momento con lo que es crímenes de lesa humanidad, no se puede relativizar en este momento lo que es el dolor profundo, humano, sencillamente por no tener alimento y haber generado una catástrofe sin precedentes en el continente americano y pocas veces vista en el mundo, en un país en no guerra, en un país que la guerra fue de la dictadura en contra del ciudadano. No va a encontrar otro país en el mundo, lamentablemente hoy, con 5.1 millones de refugiados, 40 meses en hiperinflación, 80% de contracción del PIB, 90% de hogares sin agua por tubería de manera constante, no hay acceso a bienes y servicios, que no haya estado en guerra. Eso debe llamar la atención, sobre todo en pleno siglo XXI, pero también debe llamar la atención de la resistencia, de la demostración clara del pueblo de Venezuela de no haber aceptado chantaje, mentiras el pasado 6, de haber dejado solo a la dictadura, el fracaso estruendoso de la ausencia de participación en ese fraude. Debo llamar también la atención del mundo en ese sentido, porque incluso los mecanismos de control social, de chantaje de la dictadura empiezan a resquebrajar. Es momento entonces de apretar, es momento entonces de, con determinación, seguir adelante. Así que agradezco profundamente las palabras además a los venezolanos, a la lucha democrática, a la libertad y al entendimiento que hay hoy de nuestra crisis, porque lo sentimos no solamente empático, no solamente solidario, sino también orientado a una solución que es lo que todos deseamos en este momento. De nuevo, reiterar el agradecimiento en nombre del Parlamento Nacional y los venezolanos
a el Europarlamento y el Grupo Renew.